Bueno, vamos a ver nuestro tema 3 asociado a los algoritmos de búsqueda. En este tema vamos a hablar de la problemática de buscar algo, de buscar un ítem en un conjunto de datos. Vamos a hablar de 3 mecanismos de búsqueda, la búsqueda lineal, la búsqueda binaria y la tabla de hash. También vamos a platicar de cuánto nos cuesta buscar una llave dentro de un conjunto de datos. Y bueno, por supuesto, vamos a revisar los pseudocódigos de los 3 algoritmos. Vamos a programar los 3 algoritmos distintos de búsqueda y vamos a ver la relación que existe entre ordenar el conjunto de datos y buscar algún elemento. Vamos a comenzar planteando la problemática sobre buscar un dato. Nosotros vamos a seguir trabajando bajo el concepto de nuestro tipo de dato abstracto, que recuerden hasta el momento hemos visto la implementación de una lista con arreglos, una lista ligada simple y una lista doblemente ligada. Vamos a enfocarnos en búsquedas sobre estructuras lineales de almacenamiento, que son las listas por lo pronto. Y bueno, vamos a pensar que nosotros tenemos un conjunto de datos y de ese conjunto de datos vamos a hacer la búsqueda de alguno de esos datos. Generalmente la búsqueda la hacemos a través de un elemento conocido como clave o llave. Imaginen que tenemos un conjunto de expedientes que están en papel y estos expedientes incluyen, entre otras cosas, muchos datos, pero entre otras cosas, el nombre de la persona y su expediente. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer la búsqueda a partir del número de expediente, vamos a suponerlo. Esa sería nuestra clave. Para poder hacer la búsqueda, nosotros podemos clasificar este problema en tres mecánicas o familias de soluciones alternativas. ¿Cuáles son? La primera alternativa, que llamaremos A1, presupone que yo tengo un gran estante o una gran caja donde vamos archivando todos los documentos. El primer expediente se coloca en la posición 1 y de acuerdo a cómo van llegando los expedientes se van integrando en esta caja. Hagan de cuenta que es algo así como una cola. El primero en llegar es el primero que va a aparecer en la estructura de datos. ¿Ok? Noten que en este caso los expedientes no están ordenados o su orden es a partir de cómo van llegando, de cómo se van almacenando. Pensemos en una alternativa 2 que denominaremos A2. Y aquí nosotros vamos a suponer que la clave del expediente es única. Acá, fíjense en la de arriba, la clave del expediente podría repetirse. En A2 no. En A2 yo estoy suponiendo que es única. Esto nos lleva a pensar que tenemos algo así como la matrícula, ¿no? La matrícula es única para cada alumno de toda la UAM, no importa en qué unidad estén. Ahora, nosotros vamos a considerar que las claves tienen un orden, ¿ok? Un orden asociado al menor o igual que analizamos en los algoritmos de ordenamiento. Este menor o igual puede estar asociado a un número entero o puede hacerse de forma lexicográfica a través de caracteres, ¿no? Pensemos acá arriba nos decían que podríamos hacer búsquedas por el nombre o búsquedas por el número del expediente.
En este caso, nosotros podemos suponer que los datos van a estar ordenados de forma ascendente o de forma descendente. Y tenemos una tercera alternativa que denominaremos A3, y en esta suponemos que en lugar de tener una gran caja, vamos a tener muchas cajas pequeñas que van a estar numeradas de 0 a m-1. ¿A qué le suena eso? A un arreglo, ¿verdad? Y en este caso, nosotros vamos a tener igual una clave que es única, y este número, bueno, esta clave única va a ser un número o puede convertirse a un número. En este caso vamos a usar una función matemática que reciba la clave y nos devuelve el número de la caja donde se ubica el expediente. ¿Ok? Una vez que sabemos el número de la caja donde debemos guardar el expediente, pues lo guardamos en esa posición. ¿Ok? Y para usar este principio de almacenamiento podemos usar la alternativa 1 o la 2. Bien. Cada una de estas alternativas que nos va a permitir recuperar o buscar un expediente del conjunto de expedientes, va a estar asociado a un algoritmo de búsqueda en especial. Para el caso de la alternativa A1, nosotros vamos a aplicar el algoritmo de búsqueda lineal. ¿Por qué el algoritmo de búsqueda lineal? Porque aquí recuerden que los expedientes se van insertando, se van almacenando como van llegando. Por lo tanto, si yo quiero buscar un expediente, como esos datos no están ordenados, entonces tengo que buscar uno por uno, por uno, por uno, por uno, hasta que encuentre el dato o el expediente en este caso que estoy buscando, ¿no? Hasta que la clave coincida con la clave que estoy buscando. Para el caso de la alternativa 2, vamos a utilizar el algoritmo de búsqueda binaria. Para este caso, vamos a realizar la búsqueda a la mitad, seleccionando exactamente la mitad de la colección. Entonces, imaginen que en este caso tenemos, bueno, en el primer caso yo pensaría que tengo un conjunto de elementos. Cada elemento está almacenado en una gran caja, expediente tras expediente como van llegando. Y cuando busco alguna clave, tengo que hacer una búsqueda lineal, 1 a 1, hasta, vamos a suponer que este es el que estoy buscando, hasta que encuentro el elemento que estoy buscando. En el caso de la búsqueda binaria, ahora yo presupongo que tengo un conjunto de datos y estos datos, yo necesito partir este conjunto de elementos o esta colección de elementos a la mitad para empezar a hacer la búsqueda. Aquí tengo 10 elementos, entonces pensemos que la búsqueda la va a hacer a partir del elemento que estuviese en el centro. Vamos a suponer que este es el elemento que está en el centro. Si es un número par de elementos, entonces debe seleccionar uno de los dos extremos para iniciar ahí. Y en este caso va a verificar que la clave del expediente sea mayor o menor, o sea, verifica si la clave del expediente en esa posición es mayor que la clave del expediente que buscamos. Entonces, si la clave es mayor, lo que va a hacer es que ahora va a buscar en la primera mitad de los datos. Si la posición del expediente es menor
que la clave que estamos buscando, entonces va a buscar en la otra mitad. Como pueden darse cuenta, este algoritmo, al hacer esta división, precisamente evita que yo tenga que revisar todos los datos. ¿Ok? Y luego, cuando determina, fíjense bien, aquí dijimos, si el dato de la posición, si la clave de la posición es mayor a la clave que estoy buscando, entonces selecciono esta mitad. Pero si la clave de la posición es menor a la clave que busco, entonces busca de este lado. Vamos a suponer que la clave de la posición es mayor a la clave que estoy buscando. Por lo tanto, ahora se va a posicionar a la mitad de este siguiente bloque. Y ahora vuelve a aplicar la misma condición. Si la clave de la posición es mayor a la clave, entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar en la primera sección de los datos que tengo. Y entonces vean, va dividiendo, dividiendo, dividiendo hasta que localiza el dato que estamos buscando. ¿Cuál de estos creen ustedes que es más eficiente? ¿El de búsqueda lineal o el de búsqueda binaria? El de búsqueda binaria, muy bien, Cristóbal. Es muchísimo más eficiente. Y bueno, tenemos el último caso. En este caso, asociado a la alternativa A3, que revisábamos hace un momento, vamos a aplicar el algoritmo de hash. En este caso, con el algoritmo de hash, nosotros vamos a utilizar una función a la cual le vamos a proporcionar la clave del expediente que queremos buscar. Y entonces esta función nos va a devolver el número de la cajita en donde debería estar guardado el elemento que estamos buscando. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo implementar estos tres algoritmos de búsqueda. Vamos a comenzar por la búsqueda lineal. En esta búsqueda lineal, nosotros vamos a tener una consideración importante. Y bueno, no solo en la búsqueda lineal, sino esto aplica para todos los algoritmos de búsqueda. Lo que nos ahorremos en la etapa de ordenamiento, lo vamos a pagar cuando hagamos una búsqueda. Porque, ojo, si mis datos no están ordenados, si mis datos no están ordenados, entonces mi búsqueda va a ser más lenta, porque entonces voy a tener que aplicar la búsqueda lineal forzosamente, y si mi dato está al final, pues me va a tardar mucho tiempo buscándolo. ¿Ok? Y esto precisamente aplica ¿para quién? Para la solución 1 que proponíamos, donde se van acumulando todos los datos de acuerdo a cómo se van insertando en la estructura de datos, ya sea la lista u otra estructura. Conceptualmente esto es muy fácil, pero es muy costoso. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, como les decía, vamos a tener que revisar uno a uno todas las claves hasta encontrar nuestro dato que podría ser el último. ¿Ok? Bueno, otra cosa que podemos considerar es que si la colección es pequeña, es decir, si tengo pocos datos, entonces esta solución no es la peor, ¿no? Porque no necesito yo ordenar los datos. Para aplicar alguna otra de los algoritmos de búsqueda, necesito
tener los datos ordenados. Y recuerden que por sí mismo el ordenar los datos me va a consumir cierto tiempo. ¿Ok? ¿Cómo es este algoritmo? Vamos a revisar el algoritmo. Pensemos que T es una tabla que contiene n elementos. Estos elementos van a almacenar valores que van a ir de T0 a Tn-1. Y vamos a suponer que K es el valor denominado clave. Entonces, en este algoritmo vamos a encontrar K, la clave K, dentro de la tabla de datos T. ¿Ok? Y bueno, vean, aquí viene el nombre de nuestra función, va a ser búsqueda lineal. Le vamos a pasar la estructura de datos, en este caso la tabla o nuestra lista. Le vamos a indicar el número de elementos que tiene esa tabla y le vamos a indicar también la clave que queremos encontrar. ¿Ok? Este dato es la clave que queremos encontrar. Bueno, para hacer esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir una variable pivote. Esta variable pivote la vamos a inicializar en 0, dado que el primer elemento de nuestra tabla está asociado al índice 0. Y luego vamos a definir también otra variable llamada fin, que va a llegar al último elemento de la tabla, como se indica acá arriba. Luego, necesitamos una variable que va a fungir como bandera. Esta variable se va a llamar encontrado y inicialmente lo vamos a poner en falso, es decir, esta bandera me va a indicar en qué momento ya encontré la clave que estoy buscando y ese va a ser un parámetro para detener la búsqueda. Luego, vamos a entrar en un ciclo while o en un ciclo mientras, y en este ciclo lo que vamos a hacer es incluir una condición en la que verifiquemos si aún no llegamos al final, al último elemento de la colección, o si el encontrado sigue siendo falso. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si la clave almacenada en el elemento T de la tabla concuerda con la llave que estamos buscando. ¿Ok? Si esto ocurre, entonces nosotros vamos a dar por entendido que ya encontramos el registro que buscábamos y por lo tanto vamos a poner la bandera de verdadero en encontrado. ¿Ok? Si no, entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos pivote, es decir, nos movemos al siguiente elemento de nuestra tabla, ¿ok? Entonces, recuerden que aquí yo estoy suponiendo que tengo una caja y que voy metiendo aquí dentro los expedientes. Y después lo que hacemos es poner aquí el pivote, poner aquí el fin. Poner en encontrado un falso, que sería esta inicialización. Y luego vamos comparando, ¿no? Verificamos si nuestra clave CAM
nuestra clave K es igual a los datos, al dato de la clave del pivote, ¿ok? Hacemos la comparación. Si no son iguales, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el pivote lo movemos al siguiente elemento, ¿ok? Y ahora vamos a comparar la clave de K con el siguiente elemento. Si no lo encuentra, bueno, entonces sigue moviendo pivote hasta que llegue al final. Cuando llega al final, si encontrado es verdadero, entonces me va a regresar el pivote, porque en el pivote es donde va a estar el elemento que estoy buscando. En caso contrario, si recorrí toda la lista y no encontré la clave, pues me va a regresar una falla o me va a regresar un nulo, ¿no? Indicando que el elemento no está dentro de la lista. ¿Ok? Preguntas. ¿Sí queda claro cómo funciona este algoritmo? Es muy sencillito, ¿no? Porque va haciendo una búsqueda uno a uno, hasta que concluye el total de elementos. O bien, vamos a suponer que el elemento que estoy buscando estuviera en la tercera posición, entonces cuando el pivote llega aquí, se cumple la condición de que la clave de K es igual a la clave almacenada en el pivote y por lo tanto en encontrado pongo un verdadero y por lo tanto el ciclo mientras se detiene, ¿ok? Este ciclo se detiene y entonces salta hasta la posición en donde verifica si el encontrado es verdadero. Preguntas. Bien, vamos con el siguiente algoritmo. Bueno, este algoritmo necesitamos implementarlo. ¿Les parece que lo implementemos de una vez o vemos el siguiente algoritmo? O nos vamos a nuestro código, ese mismo código donde metimos la ordenación, de una vez para que nos quede más claro, sale. Entonces vamos a implementarlo. Vamos a abrir nuestro... nuestro compilador. Y vamos a cargar nuestro código. Déjenme buscar dónde está el código. Y anda mi código. Entonces, bueno, vamos a implementarlo. Aquí ya no es función de intercambio, ¿verdad? Que ya tenemos ahora algoritmos de ordenamiento y búsqueda en una lista implementada con arreglos, ¿ok? Entonces, vamos a crear nuestra función. Esta función le vamos a llamar, bueno, esta función nos tiene que devolver un elemento. Entonces vamos a indicar que nos va a regresar un entero. Y en este entero va a estar la posición donde se ubica el dato que estamos buscando. La función se va a llamar búsqueda lineal, donde vamos a llamar igual búsqueda lineal. ¿Y qué es lo que recibe? Va a recibir mi lista, que es este apuntador a enteros. Va a recibir el número de elementos, que en este caso, si recuerdan, es n, pero bueno, aquí le vamos a poner que recibe otro entero, que es el número de elementos. Int num le voy a poner.
Y luego recibe también la clave, ¿no? En este caso, pues la clave es un entero también. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien todos? Ya vamos hasta ahí. Ok. Bueno, si recuerdan, ahora esta función la voy a copiar esta línea para ponerla hasta abajo y implementar la función como hemos hecho con los otros. Entonces me voy a ir hasta el final y aquí voy a copiar esa línea, le quito el punto y coma y ponemos las llaves, ¿ok? Ahí se ve bien. Voy a quitar esto para que se vea mejor. Bueno, vamos entonces ahora sí, ya que tenemos la estructura de nuestra definición de la función, vamos a colocar nuestro código. Entonces vamos a ver el algoritmo que dice. Dice que debemos de definir una variable que se llama pivote y le inicializamos con 0. Entonces vamos a poner int pivote y la inicializamos con 0. Luego, fin la vamos a inicializar con n-1. Entonces, fin la vamos a inicializar. En este caso se llama num -1. ¿Ok? Se llama num porque así le estoy recibiendo aquí como. Luego, definimos encontrado. Aquí tenemos varias posibilidades. Una posibilidad es definirlo como un entero también. Y nosotros podemos definir que, para nuestro caso, el 0 significa falso y el 1 significa verdadero, ¿no? Falso es igual a 0. Bueno, entonces ahí vamos. ¿Preguntas hasta aquí bien? Yo podría definir esta variable. Esta variable, recuerden, es una especie de bandera, porque esta me indica en qué momento ya terminé o debo de seguir buscando. ¿Ok? Esta la podríamos definir como una cadena de caracteres. El problema es que cuando yo hago una comparación con una cadena de caracteres, tengo que comparar carácter por carácter. Y eso me puede consumir más tiempo. Además, consumo más memoria si tengo, por ejemplo, en este caso, una cadena de caracteres donde pueda almacenar verdadero o falso. Que bien podría ser, si quieren podemos manejarlo así, como un char encontrado que contenga la letra F de falso o B de verdadero, ¿no? Entonces, si quieren, podemos hacerlo así para que no manejemos solo enteros. Pero también podría ser un número entero. Preguntas, ¿eso queda claro?
Luego, llegamos a nuestro ciclo mientras. Y aquí decimos que la condición es que pivote sea menor o igual a fin y que encontrado sea igual a falso. Entonces, ahora aquí llegamos al while. Y aquí vamos a decir que pivote sea menor o igual a fin y que he encontrado sea igual a una letra F. ¿Ok? Preguntas. Y luego vamos a entrar a un if. Y aquí vamos a buscar si n, si lo ponemos en notación de apuntadores, decimos que n más pivote, si el contenido de n más pivote es igual a la clave, en el algoritmo se llama K, yo aquí le puse clave, yo aquí le podría poner K y queda igualito al algoritmo, yo aquí le podría poner n mayúscula y queda igualito al algoritmo. ¿Quieren que lo pongamos así o está bien con los nombres que yo estoy poniendo? Si les queda más claro con los mismos nombres del algoritmo, lo hacemos con los mismos nombres. Eso, pues es independiente. ¿Cómo prefieren? ¿Está bien con mis nombres? Va. Esto también finalmente nos ayuda a darnos cuenta que el nombre de la variable no importa. Incluso yo acá podría llamarle, perdón que me mueva, yo aquí podría llamarle K y aquí podría llamarle número y eso no importa. Aunque no se llamen exactamente igual las variables acá, lo importante es el tipo de dato. Debo de recibir un apuntador entero y luego dos enteros. Eso sí es importante. Bueno, entonces aquí digo, si el contenido del elemento pivote dentro del arreglo es igual a la clave, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en encontrado, eso significa que ya lo encontré, ¿verdad? En encontrado le vamos a asignar un verdadero. ¿Ok? Que es este. En caso contrario, incrementamos el pivote. Si no, entonces ponemos que pivote lo incrementamos. ¿Ok? Luego, ahí termina el ciclo. Fíjense bien, cuando encontrado es verdadero, termina el ciclo. Cuando termina el ciclo, o bien cuando llegamos al final de la lista. Entonces, acá tenemos que checar. Ahora debemos de verificar si encontrado es igual a verdadero, porque eso significa que sí encontré el elemento. Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Regresamos el valor del pivote, porque sabemos que en esa posición está el dato que estoy buscando, que es lo que está haciendo en esta línea. En caso contrario, entonces regresamos. De hecho, aquí no sería poner el else necesario, no es necesario. Si no entra a este if, pues entonces regresa a fuerzas el ratón. Lo voy a quitar.
Y entonces en este caso podríamos regresar un nulo o podríamos regresar un -1, porque si están de acuerdo, un -1 no es una posición correcta en el arreglo. ¿Ok? Vamos a regresar un -1 y vamos a poner que esto representa que no encontró la clave que buscaba. Profa, Sí. no me queda claro, ¿para qué poner el return -1? O había visto que en otros programas poníamos el 1. ¿Cómo funciona? Ajá. El return lo que hace es regresarte. Fíjate, aquí en esta función yo estoy diciendo que va a regresar un entero. Si tú notas, en estas funciones yo decía que me va a regresar ¿qué? Nada. Por lo tanto, no tiene return. Ok. Pero en este caso, esta función yo estoy diciendo que me va a regresar un entero. Esta función, incluso aquí podríamos ponerle un comentario y vamos a poner que regresa la posición donde se ubica la clave que se busca. Ajá. ¿Y qué recibe? Fíjense, eso es lo que regresa a la función. ¿Qué recibe la función? Recibe la lista, o más bien, un apuntador a la lista para que quede claro. Y dos enteros, ¿no? El número de elementos de la lista y el dato o la clave que buscamos. Ahora, aquí entonces estoy diciendo que este me regresa un entero, por lo tanto yo debo de meter a fuerzas un return. Imagínate que el dato no lo encontró, por lo tanto no va a entrar este if. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer internamente el código? Pues va a continuar con si esto es falso, entonces este va a saltar de aquí a acá y va a regresarme un -1. Yo defino qué valor representa para mí una falla. Si se fijan acá en el algoritmo, no habla de regresar un 0, regresar un -1, etcétera. Habla de déjenme mover esto. Habla de regresar una falla, ¿ok? Yo determino qué significa esa falla. Y en este código yo puedo decir que cuando no encuentra la lista, no encontró la clave en la lista y regresa un -1. ¿Por qué regreso ¿Por qué no regreso un 1? A ver, ¿quién me dice por qué no regreso un 1? ¿O por qué no regreso un 0? El 0 también podría representar una falla. Porque ya los estamos usando, ¿no? Algo así había dicho, porque 1 representa verdadero y 0 falso, pero en el programa. Bueno, eso de 0 y 1 era para utilizar aquí en lugar de un char, un entero. ¿Se acuerdan? Y yo había dicho, bueno, el 0 podría representar un falso y el 1 un verdadero. Sin embargo, aquí la problemática está asociada a que nosotros tenemos una lista y la lista tiene muchos elementos. Y en la lista tenemos un inicio y un fin. Es decir, como estamos pensando que estamos trabajando con una lista implementada con un arreglo, nosotros tenemos posiciones dentro del arreglo. Y el número 0 es una posición dentro del arreglo. El número 1 es una posición dentro del arreglo. Y recuerden que este entero que me está regresando acá, precisamente es la posición en donde encuentra el elemento. Vamos a suponer que yo tuviera estos elementos y que estoy buscando la clave número, no sé, 7
y la clave 7 está en esta posición, que sería la posición 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Como encuentro la clave, entonces la función me va a devolver este número. Me va a decir en qué posición está el elemento que estoy buscando. Si yo digo que el retorno de falso me regresa un 1 o un 0, entonces yo estaría regresando a esta posición. Ojo. Si yo regresara un 0, entonces cuando pivote me regresa un 0, yo voy a suponer que eso es una falla y no es cierto. Por lo tanto, yo no puedo usar los números que están entre 0 y n-1. ¿Hasta qué número puedo llegar? No lo sé. Puedo tener miles o millones de elementos en la lista. Por lo tanto, lo más lógico sería que yo use el -1, porque jamás en la vida voy a tener el -1 como una posición de los elementos del arreglo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda claro por qué el -1? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Ahora, ojo, yo podría regresar un -1 o podría regresar directamente la palabra null. Eso también es válido. Y la palabra null significaría pues que no encontró el dato y listo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo lo queda claro para todos? Bien. Voy a borrar esto. Entonces vamos a ponerlo ahorita así, que me regrese un -1, sí. La clave no la encontramos en el arreglo. Entonces voy a borrar esto. ¿Ok? Bueno, es más, aquí le podemos poner, no es una posición válida en los índices de la lista. De la lista. Ok. Listo, ya quedó nuestra función. Ahora vamos a probarla. ¿Les parece bien? Ah, ¿ya acabaron de teclear este código? Si no, ya me estoy moviendo. Levanten su mano quien ya tenga este código. Gael ya lo tiene. ¿Los demás? Felipe, Anita, Zaira. Muy bien. HP. Jafet, Enrique. ¿Quién es HP? Te estás conectando desde tu compu HP seguramente. Bien. Marco ya lo tiene. Ok. Compilen mientras tanto, a ver si no nos marca algún error. Vamos a ver. Creo que mi máquina ya se bloqueó. Ah, no, me está preguntando el lenguaje. Ah, sí tenemos errores. Fin, no está declarado. Ah, es cierto, perdón, acá nos faltó un int. ¿Ok? Compilamos. Este debe de ser un igual. Acuérdense que el operador que nos permite comparar dos valores es un igual, y el igual sencillo lo que hace es una asignación. Y listo, ahí ya está corriendo, ¿ok? Pero no hemos probado nuestra función. ¿Cómo van? ¿Ya todo mundo terminó? Levante la mano quien todavía no termina.
Ok. Si ya terminaron todos, entonces ahora sí vamos a invocar nuestra función búsqueda lineal. Voy a copiarme este nombre en el main. Entonces ahora nos vamos al main. Y ahora en el main ya no quiero intercambiar. Quiero que me despliegue los datos. Voy a comentar este código. No quiero borrarles para que no pierdan el código que se tiene hasta el momento, pero ahorita no quiero ordenar, ¿no? Entonces ahorita lo que quiero hacer es hacer una búsqueda. Entonces yo voy a definir una variable que se va a llamar clave. Es más, se va a llamar C o K. Y ahí voy a poner qué número quieren que busquemos. El 500, que va a ser el último. ¿Ok? Y entonces vamos a definir otra variable que se va a llamar posición, en donde vamos a almacenar el dato que nos regrese la función. Entonces, como yo sé que la función me regresa un entero, entonces voy a decir que en la variable posición, que es de tipo entero, voy a guardar lo que me regresa mi función. Y aquí le vamos a poner el nombre del arreglo, que es n, luego el número de elementos, que es n mayúscula, y luego la clave de lo que quiero buscar, que en este caso es K. Y luego aquí lo que vamos a hacer es poner un print para ver qué es lo que nos está encontrando y si nos está encontrando lo que queremos. Entonces le vamos a poner la clave y le ponemos el número de la clave. Se ubica en la posición tal. Ajá. Y le metemos un salto de línea. Y acá vamos a poner que nos ponga la clave, que es K, y que nos ponga la posición. Pero aquí la clave, bueno, aquí deberíamos de buscar el contenido de n más posición. Y debería de ser igual acá, ¿están de acuerdo? Y que además nos ponga la posición. Pero ¿qué pasa si no encontrara la clave? Deberíamos de verificar antes si posición es igual que -1, entonces, ¿qué pasa? Es más, aquí podemos ponerle que si posición es diferente a -1, entonces yo sé que la encontró y me la despliega. Y si no, entonces mandamos un mensaje de error diciendo que la clave no existe en la lista. ¿Ok? Y fíjense, aquí es donde tiene relevancia ya ese -1 que nos regresa la función búsqueda. Está bien, Norberto. Bueno, preguntas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí queda claro por qué estoy haciendo esto? Ok, vamos a correrlo a ver si funciona. Y nos dice, arreglo antes del intercambio y me pone ahí todos los datos, ¿no? Y luego me dice, la clave 500 se ubica en la posición 4. Buscábamos la 500, sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a cambiar. Aquí en lugar de K le voy a poner al 100. Y vamos a ver en qué posición está el 100. Y vuelvo a correr. Y me dice, la clave 100 se ubica en la posición 1. A ver, vamos a ver nuestro arreglo. Ajá, aquí está en la posición 1, porque acuérdense que empieza la posición con 0. ¿Ok? Entonces lo está haciendo bien.
Vamos a decirle que nos busque el 300. Lo corremos. Y nos dice si está en la posición 2. Vamos a nuestro arreglo. Ahí está. ¿Ok? Vamos ahora a poner un número que no exista. Por ejemplo, el 600. Y ahora encontramos o nos manda el mensaje de que la clave no existe en la lista. ¿Por qué? Pues porque no existe. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Preguntas. Preguntas hasta aquí. Ya son las 8. Algunos tienen clase, bueno, apenas les da tiempo de llegar a la UAM, ¿verdad? Preguntas de lo que hemos hecho hasta aquí. Voy a ponerle un enter a al despliega para que no me lo deje ahí pegado. Este despliega, después de todo esto, aquí necesita un printf. Entonces aquí le vamos a poner un salto de línea, ¿sale? Para que no nos deje ahí todo junto. Ahí no va ese punto y coma, va acá afuera. Vamos a correrlo. Y ya me pone abajo lo de la clave. ¿Ok? Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro lo que hicimos? Profe, Mande. buenos días. Yo tengo duda, pero respecto a nuestras tareas. Es que Ajá. marcan que 1, 2, 3, 4, 5 tareas son para hoy. A ver, vamos a revisarlas, mi vida. Por favor. Ok. Bueno, entonces, si les parece, si ya no hay dudas de esta parte,